El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Y es por eso que hay que movernos, hay que generar conciencia y sensibilizarnos con la importancia de la prevención, del autoexamen y también del acompañamiento psicológico en estos casos. Es por eso que hoy trajimos una invitada especialista, ella es directora técnico-científica de la Liga contra el Cáncer, y también vamos a tener algunas invitadas especiales que son guerreras de la vida. Ella es Kim Hyun-Hwa Kim. Ay, Dios mío, me pasé la noche entera ensayando. Ay, muchas gracias, lo dijiste perfecto. Bienvenida. Muy ¿Cómo- amables. ¿Cómo te digo? Kim Hwan Kion, ¿está bien? Kion. Está bien. Ese es tu nombre. Así es, ¿Cuánto Marcelo. tiempo ya en Colombia, Kion? Más de 40 años, entonces imagínate, hago parte de ustedes. Ya eres nuestra. Totalmente. Muy bien. Llegaste por temas de tu familia, vinieron de Corea. Decisiones de padres y bueno, me quedó gustando y aquí he hecho toda mi carrera y aquí está toda mi vida. Perfecto, muy bien. Bueno, arranquemos de una vez en materia. ¿Qué es el cáncer Sí. de seno para que todos entendamos bien de qué se trata esta enfermedad? Muy bien, es el crecimiento anormal de células en cualquier parte de la glándula mamaria Ok. y es la primera causa de cáncer más frecuente en mujeres a nivel del mundo y en Colombia. Una de cada 8 mujeres tenemos la posibilidad De desarrollarla en desarrollar cualquier momento un de la vida. cáncer. Por eso es tan importante cifra muy hablar alta. sobre el tema. ¿Por qué lo sentimos como lejano? Como que a nosotros no nos va a tocar, como que nuestro círculo, eso no va a llegar. Lo vemos como algo allá, pero las estadísticas no mienten y está siempre como ahí, como al acecho, ¿no? Completamente. Y yo pienso que eso nos sucede con todas las enfermedades. Siempre vemos al vecino, a la prima o de pronto al abuelo con cáncer, más nunca se piensa que esto puede dar. Pero hay que entender que el cáncer de seno le puede dar a cualquier mujer. Con solo hecho de estar con vida y ser mujer, tenemos muchísima más susceptibilidad de desarrollarla. No solo es un tema de mujeres, porque también he escuchado algunos casos de hombre. Totalmente aunque cierto. no es como Lo más frecuente. tan frecuente como en el caso de las mujeres, pero ¿qué tanto se sabe de esto? Así es. De cada 100 casos de cáncer de seno, uno le va a dar a un hombre y 99 a las mujeres. Es decir, es muy escaso. Sin embargo, aquellos hombres que tienen familiares que han tenido cáncer de seno, es importante que igualmente se hace sus chequeos, porque puede haber una mutación genética, que son los casos más frecuentes de cáncer en hombres. ¿Y los síntomas son los mismos o la manera en que se manifiesta en el cuerpo? Sí, así es. Usualmente el cáncer de seno se detecta cuando se encuentra una masa. Entonces, por alguna coincidencia o porque la persona se toca sus mamas, encuentra un bulto o una masa. Esa es la principal causa. Pero desafortunadamente en casos de los hombres, la mayoría de las veces se detecta tardíamente porque nunca se han identificado Deberían con el hacerse el problema. autoexamen también los hombres. Completamente. Pero es, ¿Vio? sí, es difícil que se lo hagan las mujeres, imagine uno ahí. Hay un tema cultural, hay un tema también, no sé, de mitos, porque si bien se habla mucho del autoexamen y se hacen campañas y todo, todavía los índices son Sí, bajitos, no como lo que la hacemos. mujer no le para muchas bolas a eso. ¿Qué papel tiene el hombre que está al lado de una mujer, su pareja, su esposo, su compañero de vida, en llevarla e invitarla a que se haga el autoexamen? Completamente cierto, y yo pienso que para los hombres no solamente entender que el cáncer los puede tocar a ellos, el de seno, sino que tienen un papel fundamental en nosotras las mujeres. Son ese apoyo, son esa voz de aliento, porque las mujeres estamos mucho en muchos roles, estamos al servicio al esposo, al padre, como hermana, como para los hijos, pero necesitamos amarnos un poco, y yo pienso que en ese sentido los hombres pueden ser esa voz de apoyo, esa red de apoyo que las mujeres necesitamos para amarnos un poco más y traducirlos en acciones como estrategias de prevención, como es el autoexamen, ir al chequeo médico. Se habla Así que mucho del bienvenido. autoexamen, Hyun, pero ¿cómo se hace bien? ¿Cuál es Sí. el protocolo? ¿Cuál es el paso a paso? Y si hay una fecha en específico en el que deberíamos hacerlo. Y dicen, Bueno. perdón, y dicen que mejor acostada o mejor en la ducha Sí. o mejor parada. Enseñémosle a la familia cómo se hace un buen autoexamen. Excelente, yo creo que ese es el punto más importante en el tema del cáncer de seno, es que cada mujer tenga conciencia de sus mamas. Cuando pedimos que hagan el autoexamen es para que todas las mujeres a partir de los 20 años realicen cada mes por lo menos una vez, pero lo pueden hacer todos los días, pero mínimo una vez al mes. Desde los 20 años. Desde los 20 años. Y la razón no es porque haya un cáncer de seno a los 20, aunque pueda haber excepcionalmente Wow. casos,
en tempranas edades, sino es para que cada mujer conozca la normalidad de sus mamas. Porque solo así vamos a poder entender en algún momento, si aparece algo, un bulto o una pepa, entender, wow, esto no lo tenía hace un mes. Y esa es la alerta que nos va a llevar a acudir de manera temprana. Esa es la clave. El autoconocimiento, que cada mujer sepa cómo son sus senos, por llamarlo de alguna manera, y saber si hay algún cambiecito. Y un momentico, esto no era así, aquí hay algo que no me está gustando. Tenemos invitadas de lujo hasta ahora, mujeres valiosas, guerreras, que han superado estas situaciones con el cáncer de mama. Y una de ellas llegó a ser número 35 en la WTA, en el ranking de tenis en el mundo. Una Eso se dice guerrera. fácil, pero Vaya y váyase a 35 en el mundo. Guerrera en la cancha, guerrera de la vida, participó en 4 Grand Slam. Sí, señora. Y en el 2014 se dio cuenta que había contraído el cáncer de mama. Catalina Castaño, buen día, bienvenida a Bravísimo. ¿Y qué tanto conocías del cáncer de seno y el proceso de tratamiento antes de ser diagnosticada? Hola, soy Catalina Castaño. Primero les envío un saludo muy especial a la familia de Bravísimo. Y bueno, empezando con esta pregunta, la verdad que no conocía mucho. Sí, a veces había visto que a mujeres las diagnosticaban con cáncer de seno y que a veces se sometían a tratamientos de quimioterapia, pero nada así específico. No conocía mucho, y hablamos de una mujer que viajó por el mundo, una mujer que conoce. ¿Qué podemos esperar de una persona que de pronto vive en un círculo más cerradito? Falta campañas, educación, para que el 100% de las mujeres estén conscientes de este enemigo que está al acecho. Completamente, y por eso la Liga contra el Cáncer, con todas sus seccionales, 32 seccionales en Colombia, hemos unido nuestros esfuerzos en estas campañas, sesiones educativas de sensibilización a las universidades, a los hoteles, a las diferentes empresas, porque tenemos que seguir hablando sobre este tema. Por eso agradecerles a ustedes por este espacio, pero también vamos a acercarnos a la población vulnerable de una forma más sencilla, porque a veces, a pesar de conocer, no todos tienen un acceso y una oportunidad de diagnóstico. Claro. Y en eso la Liga Colombiana, junto con Alianza con la Fundación Avon para las Mujeres, este año vamos a entregar 1000 bonos gratuitos para la población vulnerable para el acceso a la mamografía. Qué buena noticia. Aquí podemos hablar de prevención. Hay hábitos de vida que pueden ayudar, hay factores de protección. ¿Podemos hacer algo para prevenir? Claramente, y hay que entender que el cáncer no es sinónimo de muerte, sino mucho de prevención y detección oportuna. Cuando hablamos del cáncer de seno, sí es cierto, un 70% dan sin factores de riesgo, el solo hecho de ser mujer. Por eso tenemos que estar atentos. No es un tema genético, siempre. Claro, un 5 al 10% tiene que ver con una mutación genética, caso en el cual una persona tiene el 85% de probabilidad de desarrollar cáncer en cualquier momento de su vida. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos da sin factores de riesgo. Solo un 20% algunos factores de riesgo que tú estás preguntando. Por ejemplo, las mujeres que hayan tenido un periodo hormonal largo, menarquia o la primera menstruación a muy temprana edad, menor de 12 años, o su menopausia muy tardía, después de los 54 años, o no haber tenido hijos, o tenerlo después de 35 años, puede ser un factor de riesgo, o tener antecedentes claramente familiares con cáncer de seno, hace que se vuelva un alto riesgo. ¿Y podemos protegernos, nos podemos blindar, ponerle un escudo al cáncer de mama? Sí, una cosa es la prevención. El cáncer de seno, de alguna manera, lo importante es detectar tempranamente. Sin embargo, para todos los cánceres, e incluso obviamente el cáncer de seno, algunos hábitos pueden ser un factor de riesgo. Entonces hay que dejar de fumar tabaco, hay que moderar el consumo de alcohol, ¿cierto? Hay que hacer ejercicios claramente y la alimentación es fundamental, no incluir alimentos que nos puedan inflamar, como es el azúcar, ¿cierto? Entonces, o como grasas saturadas o mucho sal o condimentos. Perdón, Marce, cuando hablas de fumar también incluye vapeadores y otros Eso está muy dispositivos estudiado ya. recreativos. Bueno, lo que sí hablamos es que el tabaco como tal, por su proceso de combustión, ese humo que produce es el que realmente hace daño. Y por eso salieron otros dispositivos que claramente a hoy la recomendación en Colombia es también decir hay que evitarlos, porque eso puede conllevar a otros realmente hábitos que pueden ser de riesgo. Y a hoy los vapeadores también contienen muchos químicos que igualmente pueden generar irritación en la vía
respiratoria. El tema está interesante, que no se me olvide una pregunta que tengo ahí en la punta de la Téngala lengua, ahí, porque vamos téngala con ahí. Catalina Castaño. Catalina, una mujer sana, deportista de alto rendimiento, comía bien, descansaba bien, mucho ejercicio. ¿Hubo negación? ¿Te sorprendió, Catalina? ¿Cómo fueron las reacciones iniciales ante este diagnóstico? Bueno, cuando recibo el diagnóstico, obviamente no es fácil, entré en negación. Tuve como 2 semanas que pensaba que el diagnóstico estaba equivocado, que se habían equivocado donde habían entregado pues la respuesta del diagnóstico. Y luego, cuando ya lo recibí, cuando ya hice muchos exámenes, mucho chequeo, que dije, bueno, sí, este es el diagnóstico. La verdad que me aferré a Dios, soy muy creyente y siempre dije, bueno, que Dios me dé la fortaleza para emprender este tratamiento de quimioterapia que se venía, que era muy difícil. Es un golpe muy duro para una mujer deportista con hábitos tan sanos, con un estilo de vida tan equilibrado, recibir la noticia que tiene un cáncer de seno en este caso. Así es, por eso, como te decía, el 70% del cáncer de seno da sin factores de riesgo, es decir, cualquiera podemos tener la susceptibilidad de desarrollarla. Por eso es tan importante que colaboremos cada uno con medidas de autocuidado, realizarse el autoexamen, porque solo así podremos acudir de manera temprana y eso es clave para el tratamiento del cáncer. ¿Hay alguna manera de aumentar el sistema inmune para protegernos de alguna manera o por lo menos si nos llega una noticia como esta, pues recuperarnos de una manera más satisfactoria? Así es, digamos que el sistema inmune es un aspecto muy importante en contra del cáncer. Si las personas tenemos hábitos saludables, estamos bien nutridos, estamos fortalecidos en nuestras defensas, probablemente si en algún momento aparece una célula maligna lo podremos trabajar. Por eso es tan importante los hábitos de vida, lo que es la alimentación y hacer obviamente ejercicios y no llevar a nuestro cuerpo tóxicos como puede ser el tabaco, nos van a ayudar a mantenernos saludables y de alguna manera mitigar ese riesgo del desarrollo del cáncer. Que no se me va a olvidar la pregunta, por Dígala, favor. No la puedo decir ahorita, pero es que no se me olvide, porque aquí está una actriz con letras mayúsculas, una argentina que vino a Colombia y se robó el corazón de muchos. Estamos hablando de la valerosa, de la valiente Lorena Meritano. Lorena, bienvenida, por favor. Háblanos desde tu experiencia, la importancia del autoexamen y qué mensaje les dirías hoy a las mujeres conmemorando este día. La importancia del autoexamen es fundamental, hombres y mujeres, porque recordemos que el cáncer de mama no solo nos da a las mujeres, en gran porcentaje nos da a las mujeres, 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida vamos a padecer esta enfermedad, pero también les puede dar a los hombres en menor escala. Entonces es importante conocer nuestro cuerpo, observar nuestro cuerpo y ante cualquier anomalía, secreción, dureza, enrojecimiento, ir a un mastólogo urgente. Ahí estábamos escuchando el testimonio de Lorena, Dijo- otra valiente, otra guerrera. Dijo dureza, secreción, anomalía, malformación. Esos son signos visuales que son los que pueden encender una alarma en determinado momento. Que no siempre se presentan. Sí, completamente. Por eso el autoexamen tiene 2 fases. Uno es que tú te veas en el espejo Ok. y puedas observar realmente si las mamas son simétricas, en primer lugar, si los contornos son simétricos y si hay cambios en la piel. Si hay una piel de naranja o una zona de enrojecimiento o un tumulto que se vea, pues son signos realmente importantes. O las secreciones por el pezón. En el caso de, perdón mi Marce, Sí. de las mujeres que tenemos prótesis, ¿es igual de fácil detectarlo o hay que tener un poquito más de expertise en el caso? No, es completamente igual, tanto el autoexamen como someterse a la mamografía o hacer el examen clínico de mama en manos expertas, es completamente igual, tanto a personas que tienen o no prótesis. Que no se me va a olvidar la pregunta, Pero porque no dígala. puedo hacerla ahora, porque tenemos invitada en este momento, Muy que bien. también es una mujer valiente. Flavia Dos Santos, ella es sexóloga, experta en este tema, presentadora, mujer de radio, de podcast, está en todo ella. Flavia, tú eras muy juiciosa con tus rutinas, con tus exámenes, con tus citas. ¿No te esperabas que de un momento a otro cambiara todo? ¿Y cómo fueron esas primeras reacciones, Flavia? Bienvenida. Sim, eu sou bastante juiciosa com mis exames
A cada ano eu vou ao médico, eu hago todos os tipos de controles, eu sou dessa que controlo todo, a parte odontológica, coração, a parte ginecológica, e no momento que me dijeron, tienes câncer e toca operarte lo mais pronto possível, se abre um hueco gigantesco delante de uno, não me caí por uma dessas coisas, pero é inevitável não pensar que uno se vai morir, que os hijos vão quedar solos, é inevitável não pensar em todo lo que espera uno para esse tratamento. Pero por fortuna, tuve muito bom apoio, tuve amigos, familiares, e todo isso me facilitou muito a sentir-me acolhida, a sentir-me escuchada por todas as pessoas que estavam em meu entorno. Flavia ha sido una mujer muy responsable con su salud, constante con sus chequeos médicos. Sin embargo, de un año para otro las cosas cambiaron. ¿En un día? ¿Puede ser así de repentino? Completamente, desde que aparezca una masa de 1 centímetro a que se vuelva 3, 4, 5 centímetros y sea de un estadio temprano a tardío, puede ser absolutamente corto tiempo, semanas. Por eso es importante el autoexamen mensual. No es hacerlo durante 6 meses, no hacerlo durante 3 meses, es todos los meses, porque en algún momento puede aparecer algo y la clave es detectarlo en ese momento. Seguramente Flavia y todas las sobrevivientes guerreras han sido porque se han detectado tempranamente y han tenido una excelente actitud para adherirse a todo el tratamiento. ¡Bravísimo! Continuamos esta charla interesante con propósito, hablando de cáncer de seno. Y tengo la pregunta. Ahora sí, atención. suéltala. No, más tarde. No, De una vez, basta, miren, ya. hablamos de prevención de factores de riesgo mejor. Una buena alimentación, evitar el alcohol y el tabaco, buenos hábitos alimenticios. Pero la medicina oriental, que incluye Corea, Japón, China, le da mucha importancia a las emociones, al estrés, a la Total. ansiedad, al rencor, a la amargura, a la falta de perdón. Temas que por estos lados del continente no se habla mucho. Eso está como escondidito allá debajo de un cajón. Y ahora que está tocando ese tema, Marce, dice mucho que el cáncer de mama está relacionado con problemas afectivos, casos sin resolver con la mamá. Y dicen los expertos orientales que por más que haya factores de riesgo químicos y eso, si no hay un componente emocional fuerte allá adentro, cambiando el pH del cuerpo, pues el cáncer no se desarrolla tan fácil. ¿Qué tiene que decir? ¿Buena pregunta? Muy buena pregunta. Más o menos. Larga, dice por pero aquí. buena. Muy larga. Como le gusta a Angelita. Ahora dice ella, sí. Sí, excelente pregunta. Excelente pregunta. Pues mira, eso que tú dices es muy cierto. Para el mundo occidental, las enfermedades vienen por bacterias, virus, hongos. Sin embargo, para los chinos, la medicina tradicional china, es que hay noxas externas, como es el viento, humedad, calor, ¿cierto? Y el frío, y noxas internas que nos enferman, son las emociones. Y cuando hablamos de emociones, sí, desde la medicina holística se dice que un conflicto vivido en soledad puede desarrollar un cáncer. Y hablamos de cáncer de mama cuando hay relación o problemáticas con el hijo o con la autoridad o con el esposo, ¿sí? Entonces, fundamental que manejemos ese aspecto. Yo creo que aquí todos nosotros podemos pensar, pero una de las cosas que más vivimos y nos hacen sentir como humanos son sentimientos. Así nos hizo el Creador, tenemos sentimientos. Y tenemos que ponerle atención a esas emociones, porque cuando no lo verbalizamos o nos sentimos frustrados, como tú dices, con rencor, con odio, con una molestia, y no hay un hombre donde llorar, o un amigo donde llorar, o un Dios a quien acudir, probablemente eso es lo que nos va a enfermar. Entonces es fundamental, Marcelo, como tú dices la pregunta, que vivamos un poco sanamente, y la sanidad viene desde el interior. Hay que agregar entonces a esos tipsitos de prevención. Claro. Tener una buena gestión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, relacionarnos bien con los demás y prestarle atención a la salud mental. Vamos a hablar ahora de esos síntomas de alarma, los más comunes y los no tan comunes. Ok. Los más comunes y la causa más frecuente por la cual acuden las mujeres es cuando se tocaron un bulto o una masa. Sea porque se hicieron su autoexamen juiciosamente o sea porque simplemente hicieron un movimiento o durante la ducha notaron que algo les picó y se palpó una masa. La idea es evitar eso, ¿no? Hacer el autoexamen y detectarlo en estadios muy tempranos. Lo otro es cuando tú te ves en el espejo, en el autoexamen, cambios en la piel. Entonces, muchas veces la descamación en el pezón
pueden haber detrás un cáncer. Así que hay que acudir de manera inmediata y no simplemente pensar esto es una alergia al brasier o algo de contacto. Igualmente unas venas crecientes o que hayan cambios en la piel, que se pongan rojo o se pongan piel de naranja. Y como un punto muy importante, que haya secreción por el pezón de forma espontánea. ¿Algún tipo de dolor puede también encender una alarma? Bueno, hay que entender que el cáncer inicialmente es silenciosa, no genera realmente dolor. Cuando ya genera dolor es cuando ya hay una masa o algo, pero igualmente es importante escuchar tu cuerpo. Si hay dolor o masa o cualquier otro síntoma que no lo tocaste o no lo viste hace un mes, hay que acudir de forma inmediata. Inflamación o cambio de color no solamente en la axila, sino también por el área de la clavícula. Muy bien, entonces cuando tú te haces el examen no es simplemente la glándula, la protuberancia de la glándula mamaria, sino todo el cuadrante que tiene desde el borde de la clavícula, la parte paraesternal, la axila y el borde mamario. Es decir, hay que tocarse todo el cuadrilátero que contiene la mama. Estamos usando Google para todo. Y hay cosas que sí podemos averiguar. Por ejemplo, ¿cuántas finales ha perdido Millonarios en la historia? Uno entra a Google. ¿Cuántos partidos lleva el Cali? O el Cali sin ganar. Y uno entra ahí y ahí está. Sale. Pero en temas médicos, creo que no es una buena idea verse una mancha, ir a Google, comparar y decir, no, esto es eso, y autodiagnosticarse, autotratarse, ver una cantidad de información ahí que no sabemos de dónde viene. ¿Cuál es el mensaje ahí? Completamente. Lo único que recomendamos ver en Google con respecto al cáncer de seno es la técnica del autoexamen. Punto. Eso sí es punto. Y el resto hay que acudir a su médico. No siempre los vecinos o los amigos son los mejores consejeros con respecto a las enfermedades. Así que bienvenidos a todas las entidades como la Liga contra el Cáncer y a todos los hospitales y clínicas del sistema de salud. Hay que buscar los medios, la fuente responsable. Vamos a hablar de factores de riesgo. Ya lo ¿Cuáles hemos son hablado, vamos a... esas mutaciones genéticas y cuáles son los factores de riesgo modificables, Kyum? Muy bien. Los factores de riesgo modificables, como lo mencionó Nadia en una propaganda, es la obesidad. El 60% de la población colombiana tiene sobrepeso y obesidad. ¿Tanto así? Completamente. Y esto no solamente produce hipertensión, diabetes, sino produce cáncer, porque el estar obeso es un estado de inflamación crónica. Y la inflamación crónica tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Entonces es uno de los factores que realmente hay que cambiar y claramente el tabaco y el alcohol también son factores modificables del cáncer de seno. Y modificables son la gestión de las emociones también, ir a pedir ese perdón, hablar con ese hijo que no se Sanar. habla hace meses, que hace 15 años me dijo, no, todo eso hay que empezar a sanarlo para que el cuerpo y el pH y la acidez del cuerpo empiece a cambiar. Flavia Dos Santos, ¿en qué momento tomas una decisión que es respetable para el que lo hace y para el que no? Toma la decisión de compartir tu historia con tus seguidores a través de las redes sociales. Eu tomei a decisão de compartilhar com meus seguidores porque eu creia que ia ser um processo e sabia que ia ser um processo largo e eu queria de alguma maneira ter a la gente al tanto de lo que me estava passando. Eu creio que uno quando termina tendo uma vida pública há coisas que lhe dá algo de, não é uma obrigação, pero é algo de uma satisfação a la gente que está sempre pendente, que está sempre mandando palavras de carinho, que está sempre tratando de conectar-se. Então, eu quis compartilhar para mostrar, mire, também a mim me passa, cuidem-se, tratem-se, se é tu caso que estás passando por isso, busca tu médico, siga al pie de la letra as recomendações, pero más que todo, eu creio que hice por uma necessidade minha, uma necessidade de sentir-me acolhida, de sentir-me escuchada e cuidada, que foi o que passou. Más allá de ser una necesidad, en este caso de Flavia, es aconsejable hablar, decirlo, exteriorizarlo, no quedarse solamente uno con esa sensación y esa enfermedad ahí guardadita. Claro, y volvemos nuevamente a lo que dijiste, Marcelo, son las emociones. Las personas sentimos frente a una noticia de impacto como este, en donde uno lo único que hace es relacionar con la muerte o sufrimiento, wow, no lo podemos vivir en soledad. Parte de esa aceptación viene que se rodee de personas y familias y un buen red de apoyo. Muy Bueno, bien. sí, se puede estar muy positivo, como dice Kyung. Se puede estar muy positivo, pero hay, Catalina, momentos donde se baja el ánimo. Los periodistas encima de una figura pública como Claro. Catalina Castaño. ¿Cómo manejabas esos momentos y qué tan importante fue el apoyo de la gente, Cata? Bueno,
La verdad que de pronto tuve un momento difícil que me bajé, que fue cuando escuché la muerte de otra tenista inglesa. No fue por cáncer de seno, sino por otro cáncer. Me dio muy duro, pero el resto siempre estuve muy positiva. A pesar de los momentos difíciles que pasé, siempre estuve muy positiva. Siempre tuve el apoyo de mi familia, que fue fundamental, después de los amigos, de la gente alrededor. Y la verdad que hacía mucho esfuerzo para dar las entrevistas, porque sabía que otras mujeres iban a estar escuchándome y pues teniéndome como referencia para que lucharan, para que pues salieran adelante así como lo estaba tratando de hacer yo. Es bien importante, ¿no? El apoyo de las personas es como un alimento para el alma y también para ayudar a sanar de alguna manera esas heridas que va dejando esta enfermedad. Completamente, y yo pienso que desde el área de la medicina también somos responsables, no solo desde el momento en que damos un diagnóstico, hacerlo con empatía, darle el conocimiento de qué va a pasar, ayudarla, porque el conocimiento, el saber hacia dónde va, qué le espera, probablemente le pueda dar mucha más confianza. Y obviamente hacerlo de una forma entusiasta, hay que entender que es esperanzador, hay tratamiento para el cáncer. Entusiasta y completamente individual, personalizada. Cada cabeza es un mundo y no todos los pacientes son iguales. Entonces el médico, creo yo, debe tener ahí un manejo de, bueno, con esta puedo ser sincero, con esta un poquito más sutil, con este más consentidor. Digamos que se vuelve una relación médico-paciente íntima, muy, muy espiritual en el fondo. Completamente, y yo pienso que en eso hay un gran reto en nosotros los profesionales de la salud, ser muy empáticos. Ser empáticos es ponernos en los zapatos de la persona y saber cómo le puede llegar de la mejor manera esa noticia que es tan impactante. Importante Hay una preguntita antes de ir con Lorena. Esa red de redes apoyo. sociales. Y tenemos aquí preguntas de redes sociales. Alba Ligia pregunta, buen día para todos, bendiciones. Una pregunta, ¿cómo hacer el examen si me han realizado la histerectomía? ¿Qué Ya. hacer en ese caso? Bueno, el examen de mama se tiene que hacer completamente normal que cualquier otra persona. El hecho de haberse retirado el útero por otras causas no exime de tener que hacerse el autoexamen de seno. Claro. Lorena Meritano comparte su testimonio. Lore, un poquito cuéntanos el momento del diagnóstico, tus sensaciones y qué vino después, qué síntomas y cómo fue ese proceso de ahí en adelante, Lore. Después del diagnóstico, por supuesto, me volví a casa, a Argentina, donde yo tengo mi familia, mi departamento, mi medicina prepaga. Hoy en día mi vida, mi trabajo, mis amores, pero yo en ese momento vivía en Colombia y bueno, vinieron un montón de chequeos posteriores, vino la biopsia, vino otra biopsia para saber qué tipo de cáncer era y ya cuando tuve todos los chequeos, por supuesto, me vine a mi casa y bueno, primero hubo una cirugía, lamentablemente a los 15 días hubo otra cirugía mucho más grande, que la primera fue una cuadrantectomía, que me sacaron un tumor, encontraron otro, y a los 15 días ya me sacaron toda la mama derecha y los ganglios, luego vino un largo tratamiento de quimioterapias, y bueno, después vinieron un montón de cirugías y acontecimientos más. Lo importante es que no me quedé sola. La enfermedad se la dejé a los médicos, que son los que estudian. Yo, 8 años después, hasta el día de hoy, nunca googleé, jamás googleé qué tipo de cáncer tuve yo en mi cuerpo. Nunca cometí esa irresponsabilidad, ni esa insensatez, ni esa estupidez que me hubiese llenado de miedo. Eso se lo dejé a los que saben, a los que estudian. Nunca googleo nada. Me dediqué a estudiar sobre la alimentación porque somos lo que comemos y uno puede prevenir y revertir enfermedades a través de la alimentación. Por supuesto que seguí el tratamiento adecuado con mi ginecóloga, con el oncólogo, que me dijo que me iba a dar con todo porque eso era muy fuerte y lo que vos aguantes, flaca. Y bueno, tuve mucha fe, tuve mucha fortaleza, tuve mucha esperanza, tuve momentos muy tristes y desesperantes y de dolor que nadie se puede llegar a imaginar, ni siquiera las personas que están a tu alrededor. Pero tuve a Dios de mi lado, tuve a la medicina de mi lado y tuve la fortaleza para en cada caída volverme a levantar. Y también pude pedir ayuda, porque uno no puede atravesar solo un momento de adversidad. Hay que pedir ayuda a los psicólogos, hay que hacer constelaciones familiares, me daban reiki, me practicaban reflexología, hay un montón de coayudantes y de gente que te puede acompañar a hacerte este proceso más llevadero.
pedir apoyo, no quedarse solo. Y estaba diciendo algo muy importante y es no googlear, no buscar todo por ahí en redes sociales Qué o en peligro. internet, porque uno se puede encontrar con todo tipo de panoramas. Y hablaba mucho de dejárselo todo a los médicos, a los que saben. ¿Qué tanto ha avanzado la ciencia y la tecnología en cuanto a los tratamientos? Bueno, tenemos unas noticias esperanzadoras porque si bien no lo podemos prevenir y ya está el cáncer, hay tratamiento. Si lo hacemos oportunamente, el 95% sobrevive a 5 años. Eso quiere decir que el cáncer de seno tiene cura. Pero va a depender mucho del estadio del cáncer. Si lo detectamos de forma temprana, podemos hacer simplemente una pequeña cirugía, ¿sí? Retirar una parte de la mama. Pero si ya es un estadio ya localmente avanzado, tardío, vienen las cirugías con toda una mastectomía, retirar los ganglios, hacer quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Entonces, digamos que lo más importante es entender que hay tratamiento y si ya lo tienes, con la actitud completa de que va a curarse si se adhiere realmente al tratamiento. Igual si no, lo más importante es detectarlo de forma temprana. Esta es una opinión muy personal, pero en Occidente deberíamos abrirnos un poco más a Oriente, porque aquí se habla de quimioterapia, radioterapia, cirugía, la inmunoterapia es muy nueva, pero hay magnetoterapia, hay acupuntura, Reiki, hay chakras, una hay de cantidad de todo. terapias orientales que, si bien no me garantizan que lo van a curar ya, ayudan a que el mismo cuerpo se reorganice a nivel electromagnético, eléctrico y tenga más herramientas para luchar la enfermedad. Creo que nos falta un poquito ese clic de humildad, siento yo, de abrirnos hacia otras tendencias que tienen estudios demostrados. Totalmente, Marcelo. Pienso que además de la humildad, es un pensamiento un poco más sistémico e integral a la cual tenemos que invitarnos y es abrazar realmente todas las otras terapias alternativas. Claro. No queriendo decir que estas reemplacen No. el tratamiento convencional, porque si hay que hacer cirugía, hay que hacer quimioterapia, hay que hacerlo. Pero todas estas terapias como acupuntura, como tú dices, otras terapias, magnetoterapia, terapia neural, o muchas otras terapias van a ayudarnos de alguna manera a mejorar nuestra vitalidad, de alguna manera poner nuestro cuerpo en mayor funcionalidad para que podamos sobrellevar todo lo que implica una quimioterapia, una cirugía y este impacto de estrés. Y ese aspecto que tú dices, emociones, el estrés realmente nos van a bajar las defensas y es lo que no queremos para poder luchar y sobrellevar este cáncer. Así Todo que suma, todo es importante. todo Sí. aporta y a todos se Con les tiene profesionales. fe y esperanza con profesionales, ahí por con, supuesto. sí, lo que salga en las redes sociales. Sí, por ahí uno no sabe con Completamente, quién con se los encuentra. expertos. Vamos con Flavia. Flavia dos Tenemos Santos. pregunta para ella nuevamente. Desde tu experiencia, Flavia, ¿cuál fue ese momento más difícil, más duro cuando te diagnosticaron? Y también háblanos de la importancia del acompañamiento del personal médico idóneo y sobre todo de la familia. O momento mais difícil é contar para a família. Eu sei que é difícil porque uno está vuelto nada, quer chorar, quer gritar, quer ser abraçado, pero tanto o marido quanto os hijos, mamá, papá, quando recebem essa notícia se assustam muito. Então, esse compartilhar da notícia e dizer a gente, mire, eu sei que tu queres fazer alguma coisa por mim, então escúchame, apóyame, não me cobres. E eu creio que esse é o momento talvez mais complicado. Para mim, em meu caso, foi o mais complicado. Sobretudo com meus filhos, que eram adolescentes, e eu não quisera que eles se sintieran amedrentados, que algo cambiara na rotina de eles, não? Uno como mamá quer de alguma maneira proteger a los hijos, pero la verdad es que não há como. Há que compartilhar com a família e há que pedir auxílio. Foi o que hice para eles e, por supuesto, a todos os médicos. Hoje eu sou agradecida porque creio que todo mundo que passou por minha vida naquela etapa tuvo um rol importantíssimo. Tuvo um rol que hoje me hace mirar atrás e dizer, wow, que suerte tuve de poder contar com tantas pessoas, que suerte tuve de poder sentir-me acolhida por tantas pessoas. Toquem-se, cuidem-se. Ahí está, muy bien. Cuídense el Pues, mensaje Kim, de Flavia. Dos cosas. Primero, redes sociales de la Liga contra el Cáncer, cómo podemos conectarnos, página web, todo para que los televidentes estemos al tanto y ahí al día con las noticias. Claro que sí, en la www.ligacancercolombia.org o www.ligacontralcancer.com.co y en las redes sociales de Liga Cáncer BTA. Muy bien. Y mensaje final para las mujeres y los hombres también que nos ven a esta hora, por favor, con respecto a este tema. Claro que sí.
Bueno, lo más importante es entender de que está cerca el cáncer, pero no hacerlo con temor, sino abrazar el problema y tomar las medidas de acciones preventivas. Así que, como dijo Flavia, tócate. El autoexamen es vital. A tocarnos y a cuidarnos por aquí. No. Hay pocillito, Hay regalito. cobijita, Hay cobijita. y hay un enorme bravísimo. ¡Bravísimo! ¡Muchas para gracias! Kyung Won Kyung Won Kim. Dios mío. Excelente.